Molt bé. Hola, hola. Entra. Molt bé, què tal? Com esteu? Canviat la taula, canviat les cares. Us presento així molt ràpid. Marcia Tiburi, Míriam Khatibi, Ibai Arvide. Ibai és periodista i advocat. Ve directe des de Grècia. Eres advocat ja? Sí, bueno, jo el vaig conèixer com a advocat, és veritat, però avui hi ha un periodista com la Copa Ompira. Després la Míriam Khatibi, activista, consultora en comunicació, i finalment la Marcia Tiburi, que és filòsofa, escritora brasilera, ha publicat diferents llibres de ficció i no ficció. Un dels que ens dona peu i ens donarà peu en la conversa d'avui és aquest editat per Acal, Cómo hablar con un fascista. Ha sigut professora durant 20 anys al Brasil, actualment viu exiliada, crec que podem dir, a París, és professora de la Universitat París 8 i exiliada perquè, ja ens ho explicarà millor que jo, però ha patit persecució, problemes, violència, amenaces. Doncs això, la Marcia que ha patit tot tipus de violències, amenaces al Brasil de Bolsonaro, i avui viu a París, des d'on ha arribat, a Barcelona. Només una cosa, la xerrada durarà més o menys una hora i quart, hora i 20, fins a 8:45. A partir d'aleshores el que volem és també donar-vos la paraula a vosaltres, podeu fer preguntes. Com ja sabem com va això de les preguntes, el que farem és passar uns pòstits, no són tan petits, però allà podeu anotar les vostres preguntes, comentaris, reflexions, breument, i les companyes de Crític, la Laura i la Laia, us recullen, faran una mica de síntesi i ens passaran les vostres preguntes. Però no dubteu en aixecar el braç i elles estan allà, estan amagades darrere una columna, però estan allà, que les veieu. Doncs comencem. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? ¿Cómo estáis? ¿Haremos la charla en castellano? Sí. Tenía previsto el cambio. Haremos la charla en castellano por Marcia y a partir de ahora ya conversación un poco libre y tal. Tenemos algunas preguntas. Marcia, ¿qué tal? De momento, bienvenida a Barcelona. Muchas gracias. Gracias por venir. Una de las dudas que nos asaltaba, sobre todo a la hora de preparar esta charla, es ante en el reclamo de la justicia global hay un problema, que tenemos un enemigo muy fuerte. Yo diría que hay dos principalmente, el capitalismo neoliberal y una forma extraña de ese capitalismo neoliberal que es el fascismo, directamente, o neofascismo, la nueva extrema derecha, la nueva derecha radical, populista, como quieran llamarlo, pero tú a veces lo resumes así en el título del libro como fascista, Sin embargo, el título del libro es ya una provocación, que es cómo hablar con un fascista, que siempre hemos tenido la duda, si hay que hablar con ellos, no hablar, ningunearlos, menospreciarles, debatirlos, Queremos básicamente que expliques un poco la tesis un poco central del libro y de tu idea sobre este tema, y a partir de ahí comenzamos a charlar. Buenas noches. Pido perdón porque voy a hablar en portuñol. Y es una lengua clásica en Brasil, existe hasta mismo literatura en portuñol y es muy buena. Pero, perdón, porque me gustaría mucho saber el catalán, que es bellísimo, comprendo palabras isoladas y pienso que ahora que vivo más perto es posible de comprender y de aprender con el tiempo. Quiero agradecer mucho a mi amiga de infancia, que es Montse Santolino, porque nos conocemos hoy y es una persona maravillosa y me divierte mucho. Y es una pensadora y una persona crítica y me gustó mucho conocerla. Y gracias por la invitación y parabéns a todos a vosotros por los 30 años de la fe, de la lucha por la justicia global. Y el fascismo, ¿qué faremos con esto? ¿Qué haremos con esto? Cuando escribí ese libro, 2015,
tuve una intuición que el fascismo crecía en Brasil y he dicho muchas cosas, incluso sobre los movimientos y sobre Bolsonaro y estas figuras patéticas que crecieron a través de una metodología política que julgo mucho interesante, que es utilizada en todo el mundo, pero es 2015 y en aquella época las personas decían: Márcia es una exagerada, es una persona que está poniendo una cuestión que no existe fascismo. Hoy en Brasil só se habla de fascismo y muchas veces las personas lembran de mi libro porque tiene 13 ediciones y el pueblo me ha acolido con el libro, he leído mucho, embora los intelectuales, sobre todo los de izquierda, no tengan levado tan a serio. Porque los intelectuales muchas veces están perdidos en cuestiones académicas. Yo soy profesora, yo sé lo que es estar perdida en las cuestiones académicas, pero prefiero la lucha, prefiero el estudio, la pesquisa que lleva a mudanzas sociales. Esta es mi preocupación, por eso he escrito este libro. Y hoy reescribí, está reescrito para una nueva edición, en Brasil, en Estados Unidos, acá, porque es necesario actualizar esta cuestión. Para mí, la gran cuestión es, fascismo es a exposición clara de una metodología política que es utilizada para sustentar el neoliberalismo. Y la grande diferencia que existe, entre el viejo fascismo de Mussolini y Hitler y nuestro fascismo son las condiciones de difusión. Las condiciones microtecnológicas de nuestra época son diferentes del fascismo de la primera mitad del siglo XX. Porque antes no teníamos, miren esta cuestión, antes no teníamos, por ejemplo, la televisión. Hitler ha sido un gran publicitario, pero no teníamos televisión y no teníamos mucho menos redes sociales. La intensidad de la difusión hoy es enorme y incontornable. Y pienso que el grande problema, y esta es otra tesis muy importante en mi libro, es que el fascismo es asumido, es algo interno, algo que las personas recibieron a través de la propaganda, de los medios de producción del lenguaje que es televisión, a mídia, enfim, todas las formas de producción y reproducción de un discurso del odio. Y en Brasil el fascismo llega arriba a nosotros como un discurso de odio. Y discurso de odio contra la izquierda, contra las personas LGBT, contra los negros, contra las mujeres, contra todas las personas que son marcadas por diferencias sociales. Los pobres son atacados y el genocidio que conocemos hoy en Brasil es un genocidio que tiene historia. Vosotros conocéis el genocidio de la América Latina desde su inauguración. Inclusive hay una cuestión para resolvernos hoy, porque todos nós somos, yo por ejemplo soy hija de personas yo soy hija de italianos y de españoles y de portugueses, y todos nós somos mestizos. ¿Y qué es esto? Y vosotros también. Hay una cuestión que es histórica para resolver, para que tenemos que colocar en escena siempre, que es el abismo que existe entre nosotros. Pero este abismo
es interno, es plantado, es creado. Y en Brasil yo puedo acompañar este avance por medio de los medios de comunicación, por medio de la producción de discurso, etc. Mas la cuestión es el capitalismo, el neoliberalismo, que es el capitalismo en estado de desespero, de desesperación, produce el neofascismo que es el mismo fascismo, pero en nuevas condiciones. Produce esto para poder mantenerse y para que sea realmente funcional, para que funcione como tiene que funcionar, tiene que estar en el corazón, en las mentes, en el cuerpo de la gente. Esto es catastrófico porque es un proceso de desubjetivación. Y contra esto tenemos que proponer otras formas y otras cuestiones para que nuestra alma no sea robada por el fascismo. Y cómo conversar con un fascista es una cuestión para pensar que si no puedo acabar con el fascismo, puedo por lo menos no tornarme yo mismo un fascista. Y esto es muy revolucionario si piensas bien. Gracias. Ibai tiene una primera pregunta, reflexión, ¿no? Para Marcia. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Critic y a la FEDE. Aunque debo reconocer que es un poco extraño recibir un mail diciendo va a venir la autora de Cómo conversar con un fascista y queremos que tengas una conversación con ella. Dicho esto, perdón. La primera pregunta sería, mi sensación es que vivimos un momento de extrema complejidad en el que al mismo tiempo hay personajes como Bolsonaro que no son una excepción en un país como Brasil y al mismo tiempo el movimiento feminista brasileño es más fuerte que nunca. O el orgullo del año pasado reunió a más de 3,5 millones de personas. Es decir, ¿cómo es posible que en una misma sociedad se den dos fenómenos aparentemente incompatibles, coetáneos, pero y antagonistas al mismo tiempo? Es una pregunta serísima, muchas gracias y vamos a intentar conversar porque nosotros no somos los fascistas. Pienso que el diálogo es nuestra metodología de combate y tenemos que insistir en ello. Pero en Brasil, el movimiento feminista no es... Nuestro movimiento feminista es ultra complejo y hay un pequeño problema a resolver que yo tento ayudar para que sea resolvido, que es la relación con el poder. Porque, por ejemplo, he creado un movimiento en Brasil que se llama Partida, que es para promover la participación de las mujeres en la política, porque mi argumento es, si no ocupamos la política, los fascistas ocupan la política, tenemos que ir, y es por eso que yo misma me he tornado una candidata en un momento específico en el último año. Pero nuestro movimiento tiene otro problema, que es la dificultad de muchas veces hacerse como un movimiento de lucha anticapitalista. Había en este movimiento todo contra Bolsonaro mucha gente que no sabía que era importante luchar contra el fascismo y contra el capitalismo y contra todo que había de errado en la perspectiva de la extrema derecha. Hay en el Brasil muchas feministas que son de derecha. ¿Qué feministas son estas? Falsas feministas. Me hace sufrir de decir esto, pero es importante que el feminismo tenga conciencia de clase. El feminismo tiene que ser una lucha contra el capitalismo y contra el racismo, porque género, por ejemplo, es solamente la formulación del patriarcado que corresponde, por ejemplo al capital. El patriarcado es machista. El machismo es
metodología del patriarcado. Mas el patriarcado es la formulación de género relacionada al capitalismo. Son la mismísima cosa. Mujeres son una clase. Somos una clase que precisa pensarse, precisa combater el capitalismo. No es posible avanzar sin una lucha contra la fuente, la origen de todo el mal que es el capitalismo. El neoliberalismo, como he dicho, es el capitalismo en su estado de desesperación porque está a acabarse, a destruirse. Todo el mundo sabe, 99% prefiere otra cosa. Mas 1% que son los dueños del grande capital, estos hacen toda la violencia contra la cual estamos hablando. Y la fuerza del capital se hace como racismo, como xenofobia, como homofobia, misoginia y todas esas cosas que tenemos que superar. Yo pienso que diálogo en este proceso es continuar insistiendo que nosotros, 99% de la población mundial, no queremos esto y vamos a derrubar esto. Sea como fuera, mas vamos. Míriam, primera reflexión, pregunta para Marcia. Tot teu. Casi nada, después de esta reflexión que nos arrastra a las calles casi antes de acabar. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Yo estoy muy contenta de estar aquí compartiendo mesa con estas personas. Leyendo tu libro, una de las frases que dices es que el diálogo es la forma específica del activismo filosófico. A mí me parece una afirmación muy bonita, entender el diálogo como otra forma más de activismo y como una forma también incluso de resistencia. Pero sí que el mismo título ya plantea, casi que parece una contradicción de la que tú también hablas, que es cómo conversar con un fascista que parte de la base que su discurso se construye desde el antidiálogo, desde el asumir que el otro es un otro y con el que no se va a dialogar, desde el arrojar mentiras sobre ese otro y nunca parar a permitir que se haga una reflexión, ¿no? Entonces, en el momento en el que se plantea la necesidad de establecer el diálogo como solución, sabiendo que la oposición al diálogo es precisamente el problema, ¿cómo podemos encontrar ese puente con el que acabar con el fascismo a través del diálogo? Y cuando comentabas que el libro lo escribiste en 2015, no sé si quizás durante estos 4 años y con esta edición nueva que hay en camino, hay nuevas reflexiones sobre precisamente este punto, o si hay un planteamiento que es más a largo plazo y quizás el antifascismo que estamos pensando ahora es muy de los próximos años y el diálogo es lo que nos va a ayudar a trabajar los próximos 30 años de la FEDE. No sé si es una cosa en 2 tempos o... Gracias por tu cuestión, por tu reflexión. Pienso que el fascismo, la forma como ha llegado en Brasil, es extraño porque toda la fantasía, el imaginario sobre el Brasil es de un país tropical, romántico, con caipirinha, con samba, que la gente es buena y simpática, abierta, amorosa. Y es verdad, Lévi-Strauss, el antropólogo, ha dicho que los indígenas tienen prácticamente una natural abertura al otro. Y una concepción de diálogo que pienso que es buena es la capacidad de producir esta abertura al otro. Es verdad que no es posible conversar con un fascista, mas esta es la cuestión que tenemos que nos colocar, porque yo misma he puesto esta cuestión un día después de una cena de Natal, porque me he preguntado cómo continuar a vivir con las personas que en mi propia casa, cómo convivir con esta gente que dice tantas groserías y agresividades fascistas, racistas, homofóbicas. Hay en mi propia familia personas que han votado en Bolsonaro. Personas con quien... Y esto es una cuestión en Brasil, porque la sociedad está dividida.
Las familias, la gente, los amigos están rompiendo, está todo fragmentado, toda la sociedad está fragmentada y de mi punto de vista es una tecnología. Separar es una tecnología conocida. Todos vocês que leram los teóricos de la guerra saben que es importante separar mucho y producir la cisania, producir lo confronto. Pero pienso que es importantísimo que tratemos el diálogo no como una conversación, no como una charla. Lembro de Platón, por ejemplo, que ha dicho que el diálogo es la conversación del alma consigo misma. Es la capacidad de abrirse al otro que hay dentro de sí. Es imposible, dependiendo de la gradación del fascismo en una persona, de la personalidad autoritaria. Muchas veces es imposible porque una de las características del fascista clásico de años 20, 30, 40 del último siglo es ser una persona incapaz de interiorizarse, de pensar a sí misma, de conversar consigo misma, de ir a un psicólogo. Bolsonaro es un ejemplo del candidato a Hitler que tenemos nós, pero tenemos otros en Brasil, tenemos muchos. Y siempre cuando la extrema derecha necesita de estas figuras, que son las figuras locas por el poder, que son los que tienen una personalidad autoritaria, que son los que tienen resentimiento y odio, esas personas vienen, ellas surgen como que do nada, surgen partidos, surgen movimientos, y cuando tiene el gran capital internacional envolvido en pagar la cuenta, como tenemos en Brasil, vosotros deben lembrarse de MBL, del financiamiento que existe de las empresas que hacen las campañas de difamación en Brasil. Vosotros deben ter visto The Great Hack, que es un documentario importante sobre Facebook y Cambridge Analytica, pero existen otros. El dinero que la extrema derecha, que los empresarios han puesto en las think tanks por el mundo afuera, es algo que nuestra pobre izquierda no tiene lo que hacer contra esto. Solamente recrear la subjetividad. Y para mí el diálogo es la capacidad de recrear la subjetividad. El diálogo con la educación, por la educación, con las artes, con los movimientos entre nosotros, porque la izquierda también muchas veces se esquece de conversar, de dialogar. Y el feminismo también. Yo he escrito un libro que se llama Feminismo en Común, que es para sustentar la idea de un feminismo dialógico, que es el feminismo que parte para el diálogo, es nuestra lucha. El diálogo es el cerne de la política, de la verdadera política. Esta es una cuestión también para poner. Para abrir foco, quería viajar a Grecia, de la mano de Ibai. En Grecia ha pasado una cosa curiosa, al contrario de lo que está pasando en el resto de Europa Occidental y en algunos lugares de Estados Unidos, América Latina, que es que el partido fascista o de extrema derecha clásico, digamos, importante, subió y bajó y desapareció del Parlamento en poco más de 5 años. En un contexto que nos permite abrir foco y hablar de otros temas, no solo del fascismo, porque era en el contexto de Grecia en los últimos años, era de crisis de refugiados, de movimientos migratorios muy potentes, de un conflicto social en las calles tremendo, un gobierno de izquierdas, teóricamente, ¿no? El gobierno de Syriza, privatizaciones, golpes de mercado, paro. Parecía la tormenta perfecta que un teórico diría para el auge del fascismo. Y en cambio significó todo lo contrario. Sin embargo, acaba de explicarlo tú, porque no puedo explicarlo de todo, pero, bueno, quiero decir, yo no sé nada de este tema, pero la izquierda no ganó.
O sea, lo que ganó fue la derecha conservadora, liberal, clásica, ¿no? Explícanos, o sea, los porqués de esto. Bueno, en 3 minutos. Dale, ¿no? dale. Lo primero, hay que analizar, en la época 2010-2013, Amanecer Dorado fue extremadamente funcional para el resto de derechas también, para el establishment. Por un lado, porque hacían el trabajo sucio en las calles. Amanecer Dorado, tenemos que entender que no era un partido ultraconservador como podría ser Vox. Amanecer Dorado era un partido nazi armado, era una estructura paramilitar armada, que salía a la calle. El propio Michaloyakos, el caudillo de Amanecer Dorado, dijo un día en el Parlamento, señalando el Parlamento: aquí es donde hacemos el trabajo de día, el trabajo bueno lo hacemos por las noches. Y dijo después: tomaremos este edificio con o sin elecciones. Esto era Amanecer Dorado. Por lo tanto, era absolutamente funcional en un momento de agitación social, de emergencia de un movimiento popular durísimo, por ejemplo, para reventar huelgas, para amenazar sindicalistas, para aterrorizar en las calles. Pero también, y esto sí que tiene una similitud con el discurso, por ejemplo, del PSOE respecto a Vox, para equiparar o para hacer el juego perverso de los simétricos opuestos. Es decir, para decir: los fascistas son malos, pero cuidado porque en la calle también hay anarquistas y también hay un movimiento violento, y lo que son malos son los extremos. Aquí se nos vienen las analogías a la cabeza inmediatamente, ¿no? Por otro lado, era funcional porque legitimaba el resto del espectro político. Se decía: aquí está el monstruo, el resto somos respetables, todos somos buenos. En esa época, en 2010-2013, los medios de comunicación griegos hacían reportajes sobre la cara amable, la cara humana de Amanecer Dorado. Les invitaban a magazines por la mañana, les invitaban a programas de entretenimiento por la noche, sus temas estaban en primera plana de todos los diarios, los periódicos hacían reportajes sobre las razones de los votantes de Amanecer Dorado, les presentaban como una expresión del descontento popular ante la crisis, presentaban su recogida de alimentos solo para griegos o sus donaciones de sangre solo para griegos como cosas folclóricas, como cosas, digamos. Al mismo tiempo, los fascistas estaban creciendo, tanto mediáticamente como electoralmente, y también aterrorizaban en las calles. Llegaron a declarar un barrio como zona libre de inmigrantes, que era Agios Pandeleimonas. Los medios de comunicación no solo cuestionaban esa realidad, sino que iban a esa plaza y hacían reportajes sobre cómo se vivía en el barrio sin inmigrantes. Los medios, no solo los griegos, los medios internacionales, haciendo una búsqueda en la hemeroteca, se pueden ver artículos del Mundo, por ejemplo, presentando esto como una anomalía, como algo pintoresco. Por otro lado, en esa época ellos se vieron tan crecidos, tenían tanto dinero, tanto apoyo en todos los sentidos, que comenzaron a matar directamente. Pero ya no mataban solo refugiados o inmigrantes como antes, sino que mataron a un griego. Y este fue su punto de inflexión, porque entonces el establishment se dio cuenta de que el monstruo se les estaba escapando de las manos. A partir de entonces se activaron un montón de estrategias diferentes. Por un lado, una persecución judicial sistemática, un grupo de abogados y abogadas apoyado por movimientos sociales que les frió a querellas, que inició un macrojuicio que está a punto de concluir para declararles organización ilegal, haciendo un intento de recoger todos los hechos violentos que habían protagonizado y demostrar que era una estrategia, que no eran hechos aislados, sino que era una organización criminal. Por otro lado, una movilización masiva constante, manifestaciones muy grandes, pero acompañadas de movilizaciones muy pequeñas, una estrategia de estar en todos los barrios todo el rato, en manifestaciones que eran relativamente pequeñas, pero que acosaban constantemente las sedes de Amanecer Dorado, acompañadas de una estrategia de no delegar en la policía la seguridad de los barrios. Y por lo tanto, muchas personas, muchos hombres y mujeres, muchos jóvenes, dispuestos al enfrentamiento físico con los nazis. Manifestaciones con cascos, con escudos, con palos, que iban a intentar evitar manifestaciones de los neonazis, por ejemplo. Otra estrategia muchísimo más cuestionable desde el punto de vista ético fue la venganza. Asesinar a 2 neonazis después del asesinato de Pavlos Fyssas en la puerta de una sede, lanzando el mensaje de que no solamente los dirigentes neonazis eran objetivo potencial, sino cualquier persona que estuviera frente a una sede neonazi. Es decir, estrategias que son muy cuestionables, algunas, y sobre todo que son contradictorias entre sí, algunas pacíficas, otras que no excluían la violencia. Y evidentemente yo no estoy diciendo que por matar a un neonazi se acabe con el fascismo, ni estoy proponiendo nada similar.
Lo que estoy constatando es que durante los últimos años no es que haya habido una estrategia, es decir, a mí cuando me dicen ¿cómo se ha acabado con Amanecer Dorado? No sé qué responder, porque en realidad se ha acabado de todas estas maneras que son contradictorias, cuestionables, pero sobre todo que han sido constantes. No sé si... Bueno, es una respuesta posible. Se ha acabado así de repente, ¿no? Nos hemos quedado ahí todos. Es que podría alargarme como 3 horas más, pero no creo que... No, pero está bien para abrir foco. Yo voy para Míriam. A ver, una de las cosas que también está planeando mucho por esta conversación, ¿no? Y lo decía en el vídeo sobre justicia global, ¿no? Que defender la justicia global también era defender la situación de los migrantes aquí, era defendernos contra la xenofobia, defendernos contra la islamofobia, era luchar contra las fronteras, contra los muros. Todo eso era justicia global, que es un concepto que quizás no todo el mundo tiene tan claro, ¿no? Y básicamente, al final, es defendernos contra las desigualdades sociales también en Cataluña, ¿no? Entonces, ¿qué crees que necesitaríamos cambiar en Cataluña, en concreto, ¿no? Para dar la visión catalana sobre la situación, para evitar que crezca el huevo de la serpiente, ¿no? En los barrios, ¿no? En los barrios y en los centros, digamos, ¿no? de las ciudades de Cataluña, ¿no? Donde el Vox, digamos que es nuestro fascismo, también está creciendo en Cataluña, ¿no? No es Amanecer Dorado, uy, qué lejos queda, no es Brasil, hay que cruzar el Atlántico, no, están aquí, ¿no? También. ¿Cómo lo ves, Míriam? Me he echado un poco para atrás porque es que me estaba dando cuenta que estaba como muy delante y no sé si así es mejor también por la gente que está aquí. Ojalá saber cómo frenarlo en Cataluña y de hecho yo vengo buscando respuestas también, como supongo que toda esta gente. Y quizás nos vamos con mucha ilusión y mucha reflexión, pero pocas respuestas concretas, ¿no? Pero bueno, también será algo. Sí, al final es verdad que necesitamos reflexión porque yo creo que a muchas personas les ha venido muy de repente este auge de la extrema derecha y de las diferentes formas de fascismo y ha sido como, ostras, ¿qué está pasando si estábamos idealizando la sociedad que se estaba creando? Desde el antirracismo, al final, cuando hablas de justicia global, estás hablando de todas las formas de opresión que viven los diferentes colectivos. Y cuando decías antes colectivos que son marcados como los diferentes respecto al estándar aceptado en cada sociedad, que es verdad que cambia, pero que en general es el hombre blanco heterosexual, todas aquellas personas que son marcadas como diferentes a la norma, pues van a sufrir opresión en cualquier sociedad, porque no hemos construido todavía sociedades que realmente trabajen desde la igualdad, desde el respeto, desde que todas las personas tengan los mismos derechos y deberes. En el mejor de los casos se ha conseguido sociedades tolerantes, relativamente inclusivas en algunos momentos, no tanto en otros, y esto ha sido así desde hace muchísimo, o sea, no es una cosa que sea de los últimos 2 años o de las últimas campañas electorales. Sí que es verdad que el auge de la extrema derecha ha llevado a mucha gente a estar alerta a discursos que antes estaban normalizados. Cuando decías que la extrema derecha griega, los fascistas griegos habían sido instrumentales para partidos de derecha tradicional porque al final les hacían su discurso más suave, pues ese discurso suave para algunas personas ya estaba antes y era muy duro para muchísimos colectivos. En las últimas semanas, por ejemplo, cuando se hablaba y se sigue hablando de la represión que se está sufriendo en Cataluña, gente del movimiento antirracista como Youssef Ouled o Fátima Attar decían es que esta represión que está sufriendo ahora colectivos que antes no la vivían, la llevan viviendo los cuerpos migrantes hace muchísimo tiempo. O sea, los CIES llevan existiendo mucho tiempo. Las deportaciones llevan ahí mucho tiempo. Las detenciones arbitrarias, la perfilación étnica está ahí desde hace muchísimo tiempo. O sea, esta discriminación y este campo para poder cultivar todo el odio hacia ciertos colectivos ya estaba desde hace mucho tiempo y a veces parece un poco, incluso llega a incomodar cuando se ve que desde ciertos colectivos se ataca muchísimo a la extrema derecha en nombre del antirracismo y son personas que lo que había antes les parecía bien y es como, bueno, ahora vamos a reflexionar sobre el momento en el que estamos, pero también vamos a reflexionar sobre lo que se ha estado construyendo desde hace muchísimo tiempo, porque no es una cosa nueva.
Yo creo que la respuesta se dará desde muchísimos aspectos, ¿no? A mí quizás de las cosas que más me dan rabia del momento en el que estamos y me entristecen respecto a que antes no era tan así, es cómo la extrema derecha nos viene marcando el discurso y los temas de los que tenemos que hablar, ¿no? Y desde el antirracismo parece que respondemos a las agresiones que se dan desde la extrema derecha y el fascismo, articulado o no en un partido político, y nos olvidamos de construir nuestro propio discurso y hablar de los temas que nosotros queremos poner en el centro y que consideramos importante. Ayer, por ejemplo, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, de lo que se acabó hablando fue de la actuación de cierto partido político y de cierto representante político, ¿no? Y al final ves cómo ellos están marcando la agenda en diferentes momentos. Incluso acabamos cayendo en responder desde su propia lógica. En el libro, uno de los capítulos que me gustó mucho fue cuando hablabas de... Era algo como tirar lo que no sirve, ¿no? Deshacerse de lo que no sirve, de cómo lo que hacen los fascistas al final es definir qué es lo que no sirve en la sociedad y a partir de ahí definir qué colectivos pueden ser oprimidos y pueden ser... O sea, pueden sufrir represión sin que pase nada porque, total, son colectivos que no sirven. Y a veces desde el antirracismo y desde el antifascismo y desde la construcción de un discurso de justicia global respondemos desde esa lógica de, como ellos dicen que no sirve, nosotros vamos a intentar explicarles que sí que sirve para que así les humanicen. Por ejemplo, cuando se dice que las personas migrantes viven de las ayudas, lo que intentamos hacer como respuesta es decir, no viven de las ayudas, sino que el saldo neto es positivo. ¿Pero qué tipo de respuesta es esta? Estamos legitimando que si el saldo neto fuera negativo, sí que sería legítimo que hubiera un discurso de extrema derecha contra ellos. En lugar de hacer la construcción social de qué tipos de colectivos están viviendo en vulnerabilidad social, por qué y cuál es una respuesta que realmente sea humana y que realmente responda a sociedades inclusivas, ¿no? Y a mí, esta es una de las cosas que más pena me da del momento en el que estamos, que están siendo capaces incluso de robarnos no solo a veces como la ilusión, la esperanza y las ganas de hacer cosas, sino incluso la capacidad de reflexionar. Y eso a mí pienso es una de las cosas que podemos recuperar más rápido y a partir de ahí empezar a construir. Pero es tan difícil recuperar esta capacidad de reflexionar porque la táctica del neoliberalismo es una táctica de robar de las personas justamente esta capacidad. Y el papel de la industria cultural, por ejemplo, es esto. En Brasil esto es avasallador, es destructivo. Y imagino que aquí sea un poco mejor porque en toda la Europa es siempre a la tradición del conocimiento, de las artes, las instituciones, los países que tienen vastas historias de tantas catástrofes han aprendido alguna cosa. Pero en Brasil, por ejemplo, vivimos una situación, hablando de la cuestión de la inmigración. Todos los que viven en Brasil son personas que son inmigrantes de alguna manera o descendientes de inmigrantes, mas ser brasileiro es ser cualquier cosa de multitud. Somos la pura diversidad. Y al mismo tiempo existe hoy xenofobia, existe racismo y son muchas veces nosotros, yo no me comprendo como una persona blanca, embora mi pele sea un poco blanca, pero no soy una persona blanca. Me trato en Brasil a mí misma, me declaro parda, mestiza, parda, porque es mi comprensión del mundo es mejor, porque pienso que ser parda y mestiza es mejor do que ser pura de cualquier cosa que sea. Y declaro así, pero los brasileños acreditan, por ejemplo, que son puros de alguna cosa y son racistas. Y los blancos en el sur del país, de donde yo vengo, de Curitiba, que es donde Lula da Silva estaba en la prisión, acreditan que son blancos y tienen una relación de imitación con los americanos y con la burguesía del mundo. Y esquecen que son víctimas de todo tipo de preconceito por los blancos del 1% del mundo y que dependen para serem respetados también de iniciativas como da orden de la justicia global, porque es la concepción de una justicia global, la capacidad de pensarnos a todos como hermanos, como gente que es igual, que tiene algo de común y que podemos construir algo de común. Es esta posibilidad que creo que puede transformar todo.
pero es difícil porque existen camadas, pienso que esa palabra existe, estratos, como se dice, velos, que tenemos que comprender, porque en Brasil, por ejemplo, somos, el Brasil todo es un país en que el resentimiento ha sido creado, porque existe mucha rabia, ¿cómo se dice? Rabia y mucho odio, que es parte del proceso histórico, y existe mucha injusticia, la esclavización, por ejemplo, que es la peor de nuestras heridas, yo pienso, o que es la esclavización. La esclavización es la tragedia de nuestra historia. La matanza de los indígenas, que sigue el genocidio del pueblo negro, de las crianças negras en las favelas del Río de Janeiro, promovida por el gobierno, por las milicias, que son todos de la misma, son todos del mismo movimiento que ha tomado el Brasil de asalto. Y esta gente no promueve de manera ninguna el diálogo, no hay expectativa de que tenemos cómo avanzar de ahí, pero es necesario insistir. Y me gustaría de oír a vocês todos, porque creo que todos nós estamos interesados en comprender para transformar, en hacer algo, pensar mucho, comprender con profundidad y al mismo tiempo encontrar soluciones, porque no es posible también agir, realizar cualquier cosa sin la comprensión profunda de los fenómenos. Y fascismo es el nombre que estamos dando hoy, que ya demos en otras épocas, pero sabemos muy bien que es la tecnología del odio aplicado por el capitalismo siempre. La esclavización es un delirio creado por el capitalismo contra personas que podrían ser medidas, que fueron medidas a partir de su color. Podría ter sido inventado otras locuras y inventóse esta que era práctica. Como es práctica, todo lo que se faz con esas marcaciones. Y yo pienso que es necesario comprender cómo funciona esta marcación y cómo podemos salir de eso y no nos dejar envenenar también, porque ficamos tomados de rabia y queremos entonces muchas personas quieren destruir otras personas que tienen una postura fascista, mas ¿es posible agir con violencia? Podríamos, pienso, poner esta cuestión. ¿Qué haremos? ¿Qué es posible de hacer? La violencia. Ibai, qué mala suerte, te ha tocado. Una coseta, que podeu fer preguntes, plantejar temes cap a la taula, diguem-ne, a través de la Laia i de la Laura, dels pòstits. Us recordo perquè teniu 10-15 minuts per fer les vostres preguntes i ja el que farem serà recollir-les. Ibai. Yo quería retomar otra, si me permites, en vez de hablar sobre la violencia, que creo que sería abrir un tema demasiado grande ahora, retomar la cuestión del diálogo para preguntarnos, ¿dialogar con quién? Quiero recordar una anécdota, un episodio que te sucedió a ti en una radio en 2018. Estabas siendo entrevistada cuando, sin avisarte, metieron en el estudio a un fascista, a Kim Kataguiri, sin que tú lo supieras, pretendiendo que dialogaras con él como espectáculo. Es decir, la pregunta más concreta sería, el diálogo evidentemente es fundamental, es nuestra herramienta fundamental para entender, para profundizar, para resolver. Pero en la esfera de los medios de comunicación, ¿cómo hacer que este diálogo no sea, por un lado, una legitimación de los fascistas, por otro lado, un espectáculo y una banalización del peligro que suponen? Es una cuestión que apareció cuando en 2018 fui a una entrevista con mi libro feminista y fue bizarro porque
entró una persona que me ha dado un beso, ¿cómo se dice? Beso. Un beso, un beso es íntimo, es de amistad. Y cuando veí que no lo reconocí, y después percibí que era el líder del movimiento Brasil Libre. No sabía ni el nombre de este. Hoy es diputado. Él quería usarme como es estratégico y hacen todo el tiempo en Brasil. Acá pienso que es posible que hacen lo mismo. Quería usarme como una alavanca, ¿cómo se dice? Palanca. Quería usarme para aparecer en la escena, porque crearían una polémica. Y llegan con esto siempre, esos personajes entran en el recinto grabando tu reacción. Y no me arrepiento, estoy tranquila, que era necesario dejarlo con su miseria machista, sexista, racista, espiritual, de la desgracia del fascismo, solitario, solo con el jornalista que después ha hecho muchas cosas extrañas también, pero que yo acreditaba que era un buen jornalista, un buen periodista. Pero la cuestión que pensé para mí es muy importante es que el diálogo no es una charla. El diálogo no es una conversación gratuita. El diálogo es tomar el otro a serio. Es recibir, comprender la diferencia como una presencia y es necesario que haya una posición. Que haya una disposición. Es imposible de servir simplemente, no se debe, ninguno debe servir como palanca, servir como espejo. No se puede, no es posible dar espacio al discurso de odio, porque el discurso de odio destruye la comunicación. Y la comunicación es el espacio donde la política crece o es destruida. Se puede dominar, colonizar la comunicación, colonizar el lenguaje, colonizar la mentalidad, colonizar el cuerpo y el corazón y el sentimiento y producir un esvaciamiento completo de la subjetividad. Y pienso entonces que no se trata de dejar caer, tombar, ¿cómo se dice? Caer dentro de la mistificación de la libertad de expresión. No existe libertad de expresión delante del discurso fascista que no sea de desmontaje del discurso fascista. Pero los fascistas tecnológicos, las milicias mediáticas como estos que son pagos, son muy bien pagos, son meninos que son criados por las empresas que sustentan financieramente mesmo en Brasil ese tipo de personaje. No es posible, entonces, quería decir, sustentar eso y dar espacio y garantizar este tipo de perspectiva. Entonces, pensar el diálogo como resistencia, el diálogo que pienso es necesario de haber entre nosotros también, porque en Brasil, por ejemplo, los grupos de izquierda presuponen que están dialogando, ¿no están? La izquierda es dividida en Brasil. ¿Y o qué la izquierda gana con la división? Pierde y todo el tiempo. Entonces, en mi perspectiva, pienso que es necesario conversar con nosotros y hacer avanzar esto como un proyecto de reflexión sobre las cosas más complejas. Evidentemente que soy profesora de filosofía y acredito que el pensamiento reflexivo radical rumbo a verdad
y rumbo a una ética de la verdad es lo más necesario. En el tiempo de la posverdad, en Brasil, con fake news para todos los lados, con nuestro querido presidente Lula preso políticamente sin ninguna razón, con las figuras que hoy son los bourgeois, como constantemente he dicho, hacen de la presentación de la escénica ridícula una forma de capitalización, como Trump, como muchos de otros personajes. Pienso que tenemos que insistir en la hegemonía del diálogo, porque no es posible reivindicar nada a estas figuras. No estoy salí del Brasil porque tenía muchas amenazas, mas pienso que es importante sustentar hegemónicamente otra perspectiva y no simplemente confrontar estas figuras. Tenemos que esmagarlos por su ineficiencia, ineficacia y desimportancia. Hasta que sean trancados en un manicomio y bien tratados, para que soy contra los manicomios. Pero pienso que es importante el tratamiento mental de las personas. Y existe en Brasil, pelo menos pienso que es muy grave la cuestión del elemento que es un poco la locura también de muchos de esos personajes. Y esta es una cuestión que no es pequeña. La cuestión del elemento enloquecedor, porque Bolsonaro es un eximio, un especialista en producción de locura colectiva. Todos los días él y los ministros hacen a mucho tiempo una especie de limpieza, lavaje cerebral, que es colocar una pauta loca todos los días para que el país, todo el Brasil, se envuelva con una cuestión loca. Y hoy el hijo de Bolsonaro, uno de los hijos de Bolsonaro, porque tiene 4 como el conde Drácula, el hijo de Bolsonaro canceló una de sus todas las redes sociales porque es sospecho del asesinato de Marielle Franco. ¿Saben de estas historias? Sí. Está desaparecido, escondido, tímido el garoto, porque el tercer elemento que estaba dentro del carro de los asesinos de Marielle Franco probablemente sea posiblemente es sospecho. Él es el sospecho. Cito ese ejemplo porque Marielle Franco era todo que era nuestro sueño de política. Era una chica genial, increíble. Es imposible decir cualquier cosa de Marielle y no decir que era maravillosa, como política, como persona también. Pero era joven, tenía 38 años. Y era antirracista, era feminista, era LGBT, era todo de bueno, todo de mejor. Era consistente intelectualmente, era bella, era grande, era fuerte, era poderosa y ha enfrentado estos monstruos, estos brutamontes un día antes de ser muerta. Y era colega, vivía en el mismo parlamento que el hijo de Bolsonaro, que es el sospecho. Y estoy diciendo eso porque no se trata de hacer con que Marielle hable con su asesino. Se trata de crear una cultura en la cual las personas que tienen este tipo de perspectiva son capaces de ir a hacer otra cosa. Hitler, por ejemplo, quería ser artista. ¿Ustedes conocen la historia de Hitler? Es muy importante porque Hitler le gustaría de ser un artista, pero la academia no le dejó. Y Hitler evidentemente necesitaba de ayuda.
Bolsonaro no se creó solo, se creó en un contexto terrible. Sufrió muchas violencias probablemente. Hay muchos fascistas en Brasil y en el mundo que son personas educadas por la frieza, educadas sin corazón, bajo violencias, muchas violencias. Pienso que es necesario no criar los fascistas, pero recibir las personas, las crianças, los jóvenes, los extranjeros, y crear una cultura de recepción, de calor humano, que es lo que vemos, por ejemplo, presentado en este vídeo. El vídeo que vimos es perfecto, es esto. ¿Cómo soy capaz de recibir, de comprender el extranjero? Porque el extranjero no es solamente la persona, embora sea la persona concreta, viva, histórica, es también el otro que tenemos dentro de nosotros mismos. Somos extranjeros unos para los otros. Es muchas cosas. Sí. Ibai, Miriam, no sé si queréis aportar alguna cosa. Si no. Recuperando la pregunta de con quién dialogar, y cuando contabas la entrevista y cómo te levantaste y te fuiste, al final eso es una conciencia antifascista muy grande, que yo creo que en general quizás todavía no hemos conseguido como sociedad, ¿no? Entre el fascismo y el antifascismo hay todo un espectro en el que se mueven, por ejemplo, muchos periodistas. Y esto es así, muchos periodistas se mueven en una equidistancia, por decirlo de alguna forma, en un, bueno, hay que escuchar a todo el mundo, o hay que poder escucharles para contrarrestar sus datos, o frases de este estilo, ¿no? En los que no hay una conciencia antifascista que diga, hay un punto, hay una línea roja en el que hay que dar un golpe en la mesa e irse, ya por responsabilidad social, ya no por ser más o menos profesional. Y eso a nivel social en general, ¿no? Y quizás las personas que tienen más conciencia antifascista, y muchas veces la conciencia antifascista no es por haber reflexionado más o por haberse esforzado más en saber, es simplemente porque te ha atravesado desde muchísimas opresiones y no te queda otra que tener esa conciencia. No es porque veas más lejos que nadie, sino por una experiencia personal propia que te lleva a tener muy claro situaciones que no aceptarías, ¿no? Entonces, quizás, no sé si una de las alternativas es el diálogo, no hacerlo solo con nosotros mismos o reflexionando sobre el fascista en sí, sino con todo ese abanico que hay entre medio y que quizás nos estamos centrando tanto en el gustarnos a nosotros mismos con nuestras reflexiones y responder con un tuit irónico al fascista y celebrar nuestros virales en el entorno izquierda y ellos celebran sus virales en su entorno, y no estamos pensando en todo ese centro que no está atravesado por opresiones y que podrían ser personas aliadas para crear realmente un bloque antifascista sólido y consistente. No sé si esa sería una forma de trabajar. Pienso que es un buen camino. Creo que no se puede permitir que avance la institucionalización del fascismo, que es lo que ha ocurrido en Brasil y en Alemania nazifascista, en Italia. Y la institucionalización porque hoy, por ejemplo, el ministro de la Economía ha dicho ayer que es posible que el acto institucional número 5 vuelve al Brasil. ¿Sabéis qué es el acto AI-5? Es el acto de 1969 que acirró ainda más la ditadura militar en Brasil, y la censura y la violencia y todo tipo de control de la sociedad. Pienso que es importante crear una cultura que permita que no se repita ese tipo de producción. ¿Por qué el ministro de la Economía ha dicho esto? Porque es un neoliberal incompetente, porque los neoliberales adoran decir que saben todo de economía y son unos idiotas, no saben nada de economía. Pero deciden a decir, sé todo de economía. ¿Qué economía que sabes? No sabes nada. Mas gostam de decir esto, de libre mercado, no existe libre mercado. Y en Brasil,
es un tipo Chicago Boy y está viendo lo que acontece en Chile, que es la derrocada completa del neoliberalismo, está con miedo que los brasileños perciban. La prensa brasileña, la media, apaga, borra todo el tiempo la existencia de manifestaciones, incluso de lo que está aconteciendo en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Argentina, esconden todo el tiempo, ponen un velo para fingir que no hay, fingir que no hay manifestaciones y que no hay nada contra, que no hay ninguno contra esas manifestaciones. Entonces, si comprendo bien, creo que es posible que creemos ese estatus, esa nueva sociedad, pero tenemos que ser también, y pido a vos que sea, si es posible, por mí es necesario que seamos mucho utopistas, idealistas, y que anticipemos en nuestras actitudes hoy aquilo que pensamos que es bueno en el futuro, porque no podemos borrar la presencia, la cuestión de la ética en la política. Esta es una cuestión que la izquierda y todas las personas que piensan hoy en democracia tienen que colocar. ¿Quién soy yo? Y pienso que esta es la posibilidad de incluir la gente, incluir las minorías, que no se pueden llamar de minorías, mas incluir también la singularidad, que es algo que nos interesa como feministas, como antirracistas, como personas que vivimos en nombre de la democracia. Una democracia radical, una democracia que tiene que ser formada radicalmente también a partir de la proposición subjetiva. No se puede exigir nada de un sujeto, de una persona que sea una persona en luta, que tenga que hacer esto, aquilo, que esteja en el partido, que esteja en el movimiento. Mas pienso que a partir de una metodología política de diálogo es posible de crear nuevas condiciones para reconstruir la sociedad. Y un aspecto que creo que sea muy importante es pensar todo el tiempo que nos concerne esta cuestión, que es nuestra, que el sujeto soy yo, que estoy en juego y que mi subjetividad necesita del otro y que el otro no es el enemigo, el otro es la belleza, la belleza de la vida de nuestra sociedad. El otro es el conocimiento. El otro es la persona que me enseña cosas que preciso saber, que puedo saber. Él es con el otro, la otra persona que vivo y construyo la vida en común. Pienso que la cuestión de algo en común tiene que ser puesta y repuesta, y es una tarefa institucional, es una tarefa subjetiva, es una tarefa objetiva, es una tarefa del diálogo, no como un discurso, mas como un acontecimiento del lenguaje, un acontecimiento existencial también. Y eso es bueno para la lucha. Puede parecer poco, pero no es. No, al revés, abre mundos. Preguntas y comentarios de el otro, los otros. Nuestros otros. Laia. Pues tenim 4 preguntes, 3 un poco para todos y una más en concreta para ti, Marcia. La primera es: ¿la cooperación es una herramienta para la justicia global? Bueno. ¿Y qué papel juega? ¿Respondemos una a una o...? Sí, es la misma. ¿La cooperación es una herramienta para la justicia global? ¿Y qué papel juega el internacionalismo? Esta es una pregunta. ¿Preferís una a una o todas a la vez? Son un poco distintas todas. Todas. Vale. Nos vamos a montar. Sí. I van recordar. La segunda. Si no, jo us la repeteixo.
Bolivia, Chile, Colombia, Cataluña, vemos a gobiernos respondiendo de formas más propias de regímenes totalitarios, a demandas ciudadanas de participación en asuntos públicos. ¿Qué nos dice este momento? ¿Cómo puede hacer la gente de pie para cambiar la agenda que marcan los movimientos fascistas? La gente de base. Gente de a pie, la gente de la calle, sí, para cambiar contra los movimientos fascistas. Sí. La última, que creo que ya era más para ti, Marcia. Estigmatizar el fascismo y los seguidores de Bolsonaro como locos, ¿no es demasiado simplista? ¿Corremos el riesgo de soluciones fáciles para problemas difíciles? Vamos. Venga. Ibai, tú estás más... Yo me tomo la libertad de responder también a esta última, aunque no sea solo respecto a los bolsonaristas, porque a mí hay un tema que últimamente me preocupa mucho como periodista, y es que cada vez que los medios quieren entender el fenómeno del fascismo, lo único que se les ocurre es ir a hablar con los fascistas, entender sus razones, presentar reportajes empáticos para entender los porqués, etc. En cambio, muy pocas veces nos preguntamos los porqués de las víctimas del fascismo, los sentimientos de las personas que acaban sufriendo la emergencia de las extremas derechas. Muy pocas veces pensamos como sujetos de estos reportajes a las personas LGTBQ, a los migrantes, a las personas que mueren en el mar, a los refugiados, etc. Es decir, no se trata tanto de elegir si estigmatizamos o no a los votantes de Vox, sino de ni siquiera darles tanto protagonismo. ¿Por qué siempre tienen que ser los de extrema derecha, los fascistas, los protagonistas de las reflexiones, ya sea en un sentido positivo o en un sentido pasivo? Creo que es al resto de gente a quien corresponde marcar la agenda en ese sentido, y a mí, francamente, me preocupa bastante poco ahora mismo si estigmatizamos o no a los votantes de un partido fascista. Creo que en mi lista de preocupaciones hay muchísimas otras por encima, y esto no significa que me dé igual la sociedad o la gente con la que vivo, sino todo lo contrario, precisamente porque me molesta que no se tenga en cuenta a la otra gente con la que vivo. Una primera respuesta. Venga, Míriam. ¿Puedo responder de las tres primeras a cualquiera? Es como un concurso de la tele, ¿no? Escoge tu pregunta. primera, Claro, aquí Ibai ha escogido la pregunta que no era para él, pero ¿sí, no? bien. Vale. Ya volveremos, Ibai. No, la primera me parece muy difícil, la cooperación como herramienta para la justicia global, si eso luego entramos entre los tres y nos ayudamos, porque cooperación puede significar mil cosas diferentes. Sobre la segunda sí que me... Bolivia, Chile, Cataluña, Colombia, sí, perdón. Sí, la respuesta totalitaria de los estados, y que nos dice esto Sí. sobre el momento actual. Yo recupero un poco donde empezaba, y perdón si tengo como como que miro al pasado con pesimismo, o no sé, quizás hago lo contrario de lo que hacen los fascistas, y eso pues lo celebro, pero a veces miro al pasado un poco con pesimismo, en el sentido en que no es tanto que nos dice sobre el momento actual, sino que nos dice sobre lo que hacíamos antes. O sea, la respuesta totalitaria, por ejemplo, la respuesta represiva en el caso de Cataluña, es una respuesta amparada por una ley que llevaba existiendo mucho tiempo y de la que quizás no nos quejamos suficientemente en su momento, o solo se quejaron unas cuantas personas. La ley Mordaza no es de este año, ni se aprobó el 1 de octubre de 2017, es anterior. Personas por ejemplo, personas que paraban desahucios eran detenidas por los Mossos ya hace mucho tiempo, y eso ya era una respuesta muy violenta y muy represiva a cualquier cuestionamiento al status quo o al poder. Lo que pasa que ahora ese cuestionamiento al poder viene no desde colectivos relativamente pequeños o muy concretos, sino que viene por parte de de muchísima gente de la sociedad y de muchísima gente que llega a esos movimientos por motivos muy diferentes, ¿no? Algunos por la independencia en el caso de Cataluña, otros por el derecho a la autodeterminación y otros por alarma ante la situación en la que estamos, ¿no? Y de repente te encuentras movimientos masivos. Pero no es una cosa que sea del momento de ahora, es que es una cosa que ya existía antes, lo que pasa es que no nos afectaba a todos. Entonces ahora, como todos empezamos cada vez a estar más incómodos con el momento actual y con la situación actual, pues ya parece que
hay como un despertar de la democracia que dimos por válida y correcta, la democracia que se ampara por las leyes, la Constitución, que nos protegen a todos y a todos por igual, pues están protegiendo cada vez a menos personas. Y hay una frase de un libro de Belulit que se llama Fullem, que habla de sexualidades y que yo voy utilizando esa frase cada vez según de lo que hable y para lo que me convenga. Entonces la voy a volver a utilizar aquí, que no tiene nada que ver, pero hay una frase que dice ella que es: cuantas más personas seamos fuera de la norma, mejor podremos respirar todos. Y aquí lo que pasa es que estamos saliendo tantos de la norma, de lo que el Estado espera de nosotros, que nos estamos dando cuenta que es muy difícil respirar fuera de esa norma. Y estamos como, wow, el Estado es autoritario. No, es que este autoritarismo del Estado ya existía antes. Lo que pasa es que no había tanta gente desafiando el poder. Interesante. Marcia. La pesquisa y la busca por el conocimiento seria y cuidadosa nunca es una estigmatización. La estigmatización es como la mistificación. Creo que aquí estamos a hablar de categorías de análisis. Y pienso que es muy necesario tratar la locura como una categoría de análisis política. No fui yo quien inventé este tipo de pesquisa. Los principales estudios sobre el fascismo son estudios que van além de la historia, persiguen la comprensión del carácter psíquico del fascismo, porque existe también un común psíquico que es un espacio donde nosotros hacemos nuestra mentalidad, nuestra reflexividad y nuestra afectividad. Existe un común psíquico. Y pensar el fascismo a partir de la consideración de este común psíquico, en mi visión, es completamente necesario. Si usted buscar en un libro importante que es La personalidad autoritaria, que ha sido publicado en 1950 por Theodor Adorno, es un estudio sobre las características psíquicas que son psicosociales y son psicopolíticas y implican una noción de psicopoder. Y cuando hablo de locura, no estoy diciendo que el paranoico o el esquizofrénico, no estoy diciendo que esas personas tienen problemas, y no estoy diciendo que los fascistas son simplemente personas que tienen problemas psíquicos. No son. Pero los problemas psíquicos tienen una consistencia política muchas veces, sobre todo cuando esas personas son los paranoicos que van a parar en el espacio de poder. Y en este sentido, Adorno ha construido vosotros podéis conocer, es una escala F, es un parámetro de análisis para mensurar las gradaciones de la personalidad autoritaria, que es realmente, infelizmente, una estereotipificación del ser humano. Y existe una especie de síndrome autoritaria que de tiempos en tiempos puede ser accionada, porque no somos feministas, conocemos una expresión que es gaslighting. Es posible tornar una persona loca, es posible enloquecer una persona a través del discurso. Locura es una categoría abierta, es ampla. No es utilizada solamente por la psiquiatría. Incluso la psiquiatría no utiliza más esta categoría. Tiene siempre las formulaciones más técnicas. Mas si ustedes procurarem, por ejemplo, Historia de la locura de Foucault, la historia de la locura no es la historia de la producción de un tipo y de un enemigo, y de un sujeto extraño, de un tipo de corporalidad, de mentalidad, de discursividad. Es posible tornar a las personas locas. Y
Quando digo que existe um elemento de loucura, penso em el sistema de produção da loucura. Deixar as pessoas transtornadas, fazer com que as pessoas hagan coisas que jamás em suas vidas tinham pensado em fazer. Fazer com que as pessoas digam coisas que não pensam. Fazer com que as pessoas funcionem dentro de um método de pensamento, porque é uma operação de pensamento. A loucura é uma operação de pensamento, como a racionalidade é uma operação de pensamento. Isto funciona em la linguagem. E é possível produzir regime de pensamento fascista, como é possível produzir regime de pensamento democrático. O regime de pensamento autoritário se pode produzir através de juegos de linguagem. E minha perspectiva é esta, por isso não tenho nenhum medo de dizer que são fascistas e, ao mesmo tempo, são pessoas que têm elementos de loucura, de produção de loucura, e são exímios paranoicos produtores de mais e mais paranoia. E a paranoia é sistêmica e pode ser organizada. O gurú de Bolsonaro em Brasil é um homem que vive nos Estados Unidos, que vive há muitos anos em Estados Unidos e é um pensador da extrema direita que usa todo o tempo discurso de mistificação, palavrões bizarros e todo o tempo ataca e todo o tempo diz asneiras, é um estúpido, pero é uma pessoa que ha criado como uma secta. Seguidores, miles de seguidores que compram seu livro. Bolsonaro tinha seu livro. Seu livro é um conglomerado de estupidez, misoginia e grosseria e fascismo, pero é seguido. E isto não é uma racionalidade convencional como nós utilizamos o sentido da racionalidade. Existe um propósito, existe uma coordenação. Podemos dizer se a racionalidade da irracionalidade. É possível de dizer isto, pero existe a produção organizada de el desnorteo. Respecto a la pregunta, vemos lo que ocurre en Bolivia, en Chile, aquí mismo, y nos preguntamos, ¿es que ya no hay democracia, ¿no? Y yo creo que es que esto nos plantea muchas cuestiones, que no da tiempo, pero por resumirlas. Por un lado, pensamos la democracia no en términos de lo realmente existente, sino como una idealización de un sistema político creado bajo unas condiciones geopolíticas que ya no existen, que son el siglo XX, la Guerra Fría, y el intento de los países capitalistas de dotar de alguna manera de un corpus garantista a sus ciudadanos ante el peligro de que prefirieran otro modelo. Ahora no tienen ese peligro, no tienen nada ante lo que presumir y por lo tanto se pueden permitir otras opciones. Por otro lado, ocurre lo que lleva Miriam insistiendo con mucha razón desde el principio, y es que para determinados cuerpos esa democracia garantista nunca existió. Las fronteras son esencialmente dispositivos biopolíticos de control antidemocráticos que, como mucho, han permitido espacios de democracia en determinados contextos históricos. Es decir, en aquellos estados, incluso en los que consideramos más democráticos, se ha dado un determinado tiempo de democracia porque se permitía un espacio de no democracia alrededor, que es el que cribaba quién podía pasar y quién no. De esta manera entendemos que la ciudadanía no es un sistema binario por el cual eres ciudadano o no eres, sino una especie de graduación mediante la que, como una especie de gincana que tienes que pasar. Solo eres ciudadano pleno si eres varón, de clase media, en un cuerpo sano y en un contexto cultural adecuado, con una piel del color adecuada. No es que haya ciudadanos y no ciudadanos, sino una graduación de la producción de la subjetividad democrática o del sujeto democrático. Por otro lado, pensar en términos de si hay democracia o no hay democracia también esconde que los regímenes democráticos
acuden a los estados de excepción de manera regular históricamente para defender sus privilegios. Esto no es tampoco una excepción que ocurra en 2018, que ocurra recientemente. Esto Agamben y otros autores lo han desarrollado mucho más profundamente, demostrando que la excepcionalidad no solo no es excepcional, valga la paradoja, sino que es el recurso habitual cuando el régimen se siente amenazado. Y puede ser una excepción puntual respecto a determinados cuerpos, como pueden ser los extranjeros, los migrantes, las personas racializadas, pero también puede ser una excepcionalidad generalizada, un estado de excepción declarado o no, como ocurre en Chile, como ocurre en Bolivia, como ocurre en Colombia estos días. Y en este sentido, pensando desde la justicia global, tendríamos que pensar si lo que hemos entendido como democracia en el siglo XX realmente ya no funciona, no en la idea, sino en la práctica. Si no funciona, tal vez la aspiración no debería ser recuperar aquello que idealizamos, sino inventar nuevas formas de democracia que sean realmente efectivas para todos. En este sentido, un detalle. Pienso que es necesario cuestionar nuestras fronteras, que es ser ciudadano, como ponéis, ¿dónde y en qué circunstancias? Y miro con buenos ojos. Para mí es importante pensar una democracia que sea radical y sea internacional, porque Brasil hoy me parece un laboratorio del neoliberalismo, como Chile ha sido, y como Brasil ha sido también durante la dictadura militar. Y es como si vamos comprender hasta dónde Brasil soporta, los brasileños soportan todo lo que está pasando, para ver si podemos avanzar. Y existen muchos países que son fundamentalmente utilizados en ese proceso. Y es interesante el ejemplo de la Grecia porque no ha funcionado. Y es un ejemplo para inspirarnos y pensar cómo y por qué en Brasil funciona, cuáles son las condiciones de posibilidad de implantación del fascismo en estos lugares y en otros no. Creo que Cataluña hoy es también un experimento, un crucis, que es serísimo, y espero que el ejemplo aquí nos lleve a pensar mejor en qué podemos hacer en el futuro. Me gusta mucho pensar las posibilidades, las potencias, y las potencias es lo que podemos hacer juntos. Tengo miedo de las respuestas muy definitivas, porque todas llevan a pensar en poder, y pienso que tenemos que dar una vela de una destruida en el poder. Precisamos investir en más alternativas, muy alternativas, comunitarias, y siempre con los más próximos, y al mismo tiempo con mucha solidaridad con el otro. En Brasil hoy estamos también con una crisis ética. Solidaridad, generosidad, respeto, son cuestiones que no entran en nuestro país. Y esta es una cuestión que es ética y que precisa retornar para dentro de la política, porque la ética es, dentro de la política, solamente la cuestión de cómo respondemos al problema de cómo nos tornamos quien somos. Y hoy las personas hacen esa pregunta: ¿cómo es posible que los brasileños tengan se tornado una sociedad fascista? Es una cuestión que implica la ética, la cuestión moral, la cuestión de cómo hemos sido capaces de nos transformar en esto como país. Embora haya ayer mucha resistencia, es una situación dramática, trágica, y espero el apoyo internacional siempre. He dicho a Lula
agora que está fora da prisão, antes que o prendam de novo, he enviado uma carta, Lula, por favor, vá por el mundo e diga a la gente lo que pensas, porque Lula es una persona que tiene el contrario de Bolsonaro, que es una vergüenza, como ustedes deben ter visto. Lula es una persona que es capaz de hablar con toda la gente, embora no hable todas las lenguas, porque es una persona que tiene una personalidad democrática, es inclusivo, es una persona que conoce toda la gente, que dice que ama a las personas. Por eso la gente pobre ama a Lula en Brasil y por eso era necesario prenderlo para que Bolsonaro vencesse, porque las personas en Brasil son también mucho precarias en el sentido de que son gente que es pobre y que precisa de un salvador. Es diferente a la perspectiva de la población miserable y la población que es clase media, que puede sobrevivir. El desespero es una condición política y es una condición económica que nos atinge. Muchas gracias, hablo de más. No, tendríamos que ir acabando, básicamente creo por respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que están esperando que desalojemos la sala, tal como nos habíamos comprometido, de otra banda. Moltes gràcies, obrigado, molt obrigado, Màrcia, moltíssimes gràcies a tothom per venir. Ja sabeu, venem una cosa aquí fora, la revista Justícia Global, un moment pel merchandising i la publicitat. És una revista que està molt bé, és boníssima. La podeu comprar aquí fora. Gràcies per tot.